Vale, vale. Que sepáis que es Carlos Ventavor, un médico muy polifacético que toca todos los palos de arte, un humanista como debe de ser. Vale. Así que nos va a deleitar con su charla. Vale. ¿Vale? Y además que disfruto mucho dándola y estando con vosotros. Gracias. Las 12 en punto y voy a empezar. Yo soy como los alemanes o como los holandeses. Yo tenía un tío holandés que llegaba a mi casa y se quedaba así esperando en el timbre hasta que fuera la hora y tocaba en punto. Así que así vamos a empezar. Rafael Alvaradejo, un compañero nuestro que pinta también, cuando estuvo en la otra charla que yo di de la historia de la pintura, que era muchos años, muy resumido, esto va a ser algo parecido, me dice, ¿por qué no hace una de las vanguardias? Eso fue hace 6 meses que me tiene trabajando, pero bien. Empezamos por la vanguardia. Hay una primera vanguardia y una segunda vanguardia. Aquí estoy yo y esa es una obra mía, que yo me meto ahí en las vanguardias por algo. Venimos del siglo XIX, donde está el neoclasicismo, el realismo y el romanticismo. Estas son obras representativas de ello. Luego viene el impresionismo, posimpresionismo y puntillismo. A partir de ahí, y por cierto, circunstancias de tipo político, social y sobre las guerras, la Primera Guerra Mundial, la gente, los pintores, los artistas empiezan a hacer un montón de cosas diferentes y salen todos los ismos, expresionismo, futurismo, cubismo. Entonces voy a dar un breve repaso por todos, porque es muy extenso. La Primera Guerra Mundial empieza el 28 de julio del 14 por el atentado de Sarajevo y dura 4 años y casi 4 meses, ¿no? Ahí están peleando en las trincheras, muriendo en las trincheras, y hay algunos artistas que vivieron en la guerra y vivieron los horrores de la guerra. Los gaseaban, los mataban, se tenían que hacer los muertos, bueno, una barbaridad. Murieron cerca de 17 millones de personas que se sepa, no sé si será un dato real o no. El imperio alemán, la triple alianza, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y luego el otomano e Italia, se veían un poco, de alguna forma, atemorizados por Inglaterra, Francia y Rusia. Rusia tenía muchos recursos naturales y Francia e Inglaterra tenían muchas colonias y de ahí se surtían para todo eso. Entonces se sintieron amenazados. Posteriormente el Imperio Otomano también entra en guerra, Italia se cambia de bando, ya no es de esto. Y hablando ahora de arte, ya vamos a dejar el entorno histórico, nos centramos en que empiezan los marchantes de arte. Hasta entonces el arte estaba dirigido solamente por la iglesia, los reyes, las grandes instituciones, los ayuntamientos, etcétera, pero la gente normal no tenía acceso prácticamente, a no ser que fueran muy ricos, a tener obras de arte. Y el marchante de arte lo que se dedica es a vender obras de arte. Y aquí es donde empiezan las vanguardias. La primera vanguardia es el fauvismo. Esta vanguardia trata, ¿cómo le pusieron el nombre? Louis Bachelet, que era un crítico de arte muy jodido, porque a todo lo que hacían algo nuevo le iba y le daba caña bien dada. Entonces, en el otoño, en el Salón de Otoño de París, presentan una obra y él dice, Donatello parmi les fauves, las fauves eran las fieras, o sea, porque vio una obra de Matisse y otras obras donde veían una barbaridad en la obra, ¿no? Y él le dijo que eso eran fieras. Henri Matisse es uno de los principales exponentes del fauvismo y lo que hace es poner por principal objeto en el cuadro el color. Entonces da igual que el rostro sea como sea, le pinta color. Aquí se ven peor que en la imagen aquí, pero bueno. Y su obra más emblemática es La danza, donde usa colores complementarios y con 4 colores hace un cuadro, lo que hasta entonces nadie había hecho, llamó mucho la atención. Henri Matisse, este es uno de sus cuadros más emblemáticos. André Derain también fue un fauvista, este es un cuadro que pintó de Matisse y otros cuadros más. Estos eran los principales componentes de la vanguardia fauvismo. Aquí tenemos un pintor que se llama David Sancho, y lo voy a poner aquí porque me parece que su obra es de Málaga y Antequera, y yo sabía que venía, digo, voy a poner una diapositiva de su obra, de su página web, porque creo que algo de fauvismo tiene en su obra. Así que gracias por venir y estar conmigo. Había invitado a más, pero hay algunos otros que no han venido. Bueno,
Pasamos al cubismo. Y ahora voy a hacer dos incisos. En primer lugar, un entrañable y bonito recuerdo en memoria de Antonio Martín, que acaba de fallecer y que creo que hoy es su funeral. Y bueno, que él y venía mucho a estas charlas, así que un recuerdo para él cariñoso. Y en segundo lugar, allí veis una bolsa y yo estoy señalando algo. Ahí está el secreto, el santo grial de las vanguardias. Luego al final voy a desvelar qué es eso que hay ahí que generó muchas vanguardias, no todas, pero sí muchas. En 1907 empieza el cubismo. George Braque, de nuevo Beausoleil, que era un toca-pelota, fue a la exposición y les dijo: son geómatras ignorantes, reducen el paisaje y el cuerpo humano a insípidos cubos. O sea, lo trató de destrozar. Sin embargo, no pudo, porque Jacques Braque, junto con Picasso, fueron los grandes, o sea, un gran obra de, o sea, una gran capítulo de la historia del arte la hacen ellos. Pero ¿realmente inventaron ellos el cubismo? Ahí queda la pregunta. Esto es un retrato de Braque que hizo de Picasso, y las obras, pero sin embargo, fue Cézanne, que previamente a ellos había pintado obras de tipo cubista, era un cubismo primitivo. Luego nadie inventa nada, siempre se copian de alguien, siempre todos los artistas tenemos una influencia, pues no copiar directamente, que sería plagiar, pero sí tener una influencia muy importante de ellos. ¿Se me oye bien? Atrás. Picasso, vale, gracias por habérmelo dicho, joder, que estamos en confianza. Picasso era el gran, él iba a cualquier sitio de arte y él cogía veía la imagen de cualquier pintor y él la captaba, la asimilaba y la transformaba, y él hacía un cuadro y era mucho más famoso que el que había pintado antes. Pasó algo parecido con George Braque. El cubismo dijo que tenía que tener una austeridad cromática y se va a joder el invento. Abandono la perspectiva, visión. ¿Qué está pasando? Bueno, voy a pasar. Una de las obras emblemáticas de Picasso es esta. La pintó entre 1906 y 1907. No estaba segura de pintar esta obra. De hecho, él tiene tres influencias para pintar esta obra. El propio Cézanne, que hacía un poco de cubismo primitivo, el Greco, con la visión del Apocalipsis, y él fue a visitar en el Museo de Trocadero en París una serie de máscaras. Entonces todo eso aglomerado y con su cabeza tan analítica y todo, llegó a concluir este cuadro tan famoso que es Las Damas de Aviñón. Por lo tanto, había tres cubismos: primitivo, analítico y el sintético. El cubismo primitivo era de Cézanne, que era anterior a Braque y a Picasso. El analítico eran muchos planos puestos uno hacia otro, pero luego representaban algo, era una manera de representar algo. El sintético ya le metieron más color, le hicieron una diferencia, ya no era tan analítico, ya no eran tantos planos. También inventó el papier collé George Braque, donde empezaron no solo a poner ya pintura, sino que metían papel, cartón, pedazos de madera fina, cualquier cosa le ponían. Y Picasso el collage, que también hizo varios cuadros. Esto es uno de la etapa primitiva del sintético, y esto es del analítico, en lo que es Picasso. Hay una española, María Blanchard, que también pintaba bodegones cubistas. No puedo traer tantas imágenes porque entonces no acabaríamos nunca. Los italianos eran muy patriotas y muy gloriosos y muy proguerra y muy fascistas en esa época. Entonces, y tenían el Giro de Italia, que ya estaban con el Giro de Italia en 1909. Pues bien, Filippo Tommaso Marinetti es un poeta fascista que es el primero que hace un manifiesto, el manifiesto del futurismo. Y ellos basan todo en que la máquina que ellos están fabricando, y en este caso eran los Fiat, el Fiat era mejor y era más bello que Vittoria de Samotracia. O sea que toda la obra de los griegos, clásicos y romanos eran una cheat comparado con los coches que ellos hacían, eso decían ellos. De hecho, hay obras de arte que son máquinas, que están en museos.
y también hicieron un nuevo pintura porque lo que querían era representar el movimiento, lo rápido, lo fuerte. Entonces, aviones cayendo, eran muy militaristas, era esta gente, poco fascista. Y entonces el simultaneismo lo inventan también. Obras muy grandes, obras muy potentes. Y ellos eran patriotas, militares, glorificaban la guerra, destrucción de los museos y bibliotecas, no querían que hubiera biblioteca y museos, sino que todo era del poder del pueblo, y es un poco el antecedente del diseño industrial. Bueno, pues todos estos caballeros estuvieron a merced de las políticas fascistas de Mussolini. Este movimiento empezó y acabó en Italia, cuando ya Mussolini es destituido. Ahora pasamos al expresionismo. Los alemanes, y antes de los alemanes, un noruego y un belga, hacen una etapa pre-expresionista, que son dos figuras, Edvard Munch y James Ensor. James Ensor ese es un autorretrato, él está ahí representado, pero todas las máscaras lo que representa son todas las sensaciones y miedos de la gente, del interior del alma del pintor. Él quería plasmar los sentimientos, los estados de ánimo, el mundo interior y la visión trágica. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en el mundo en ese momento? Había una guerra mundial, la gente creía que se iba a acabar el mundo, había gente matándose en las trincheras y era una guerra donde la mayoría de los países estaban implicados, porque en la Primera Guerra Mundial, por culpa de que los submarinos alemanes destruyeron mercantes y también barcos de pasajeros, y además la inteligencia americana descubrió un telegrama que habían escrito los alemanes a los mexicanos, le dijeron: atacad por debajo a los americanos, os quedáis con Nueva México, os quedáis con Nuevo México. Señalo a mi hija porque ella vive hace 17 años en México y conoce esa historia. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que los americanos se cabrean y entran en la guerra. Total, que al final derrotan a los alemanes. El desamparo, la vergüenza, la miseria, la melancolía, todo eso es lo que van representando los expresionistas. Esas expresiones las están representando. La muerte, el sexo, la guerra en sí, la amargura existencial, todo eso tratan de hacerlo con pintura. Bien, usaba mucho la silografía porque la silografía les daba mucho juego a la hora de representar lo que ellos querían con el dramatismo que ellos querían. La etapa preexpresionista pasa por Munch, Edvard Munch, el noruego, que él es el pintor de la angustia, la enfermedad, el miedo, la muerte y la estética grotesca. Él se le ocurre pintar estas cosas e incluso tiene éxito, porque ese cuadro lo ves tú y poca gente va a querer tener ese cuadro en su casa, ¿no? Sin embargo, él no pintaba tan mal siempre. O sea, muchos de los pintores que pintan aquí pintaban bien y eran académicos y tenían unas muy buenas principios de pintura. Este es un retrato de la hermana. Pinta, por ejemplo, el desasosiego en una ciudad, porque antiguamente la gente vivía más dispersada y cuando llegaban a una ciudad de alguna manera sentían un desasosiego. Esto es lo que es el expresionismo, y el expresionismo expresaban todas las sensaciones y angustias de la persona. Su obra maestra es esta, todos sabréis cuál es, me imagino. A ver, ¿cuál es? El grito de Munch. Bueno, él dice, paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso, de repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio y sangre de lengua, de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. A él le impresionó mucho un atardecer, como que vi yo hace poco de otoño yendo para Madrid, y vi un atardecer precioso, rojo y la parte de abajo azul, que la naturaleza te da unos colores impresionantes si lo sabes ver. Y él se quedó totalmente anonadado y le dio miedo. Eso fue un ataque de pánico o de ansiedad. Pero ¿por qué pongo aquí una momia y por qué pongo aquí un cuadro de Van Gogh? Él fue a Francia un poquito antes de escribir, porque él tiene un diario donde contaba que iba a pintar el cuadro y iba a pintar a un señor con traje y corbata. Pero cuando él llega a Francia, ve una exposición de momias. Ale, pasa, aquí tiene un sitio. Es mi nieta. Ha venido la familia a verme, aparte de todos mis amigos.
Bueno, pues esta peruana, momia peruana, le influyó mucho y la pintura de Van Gogh le influyó mucho. Fijaros el cuadro del Grito de Munch. Ahí no está la momia, es la momia, con la postura. Y un poco se dejó influenciar por Van Gogh. Fijaros que aunque él hace el Grito como gran cosa y como gran cuadro emblemático y como un icono del expresionismo, el preexpresionismo en este caso, fíjate que está basado en otras cosas. Creo que se vendió en 120 millones de dólares en esa época. Del preexpresionismo, el preexpresionismo se pasa al expresionismo alemán, con dos escuelas o dos etapas, el Puente, en 1905, y el Jinete Azul. El Puente es más el temperamento del artista, el lenguaje formal que él tiene, y es una dura crítica social. Es un poco primitivismo, o sea, fíjate el tipo de obra que hace allí, pues hablando de homosexualidad o de prostitución, o en fin, hablando de las bajezas de un país. También tiene rasgos fauvistas, fijaros los colores que está poniendo en el cuadro el amigo Ernest Louis Kirchner, que no sé si tendrá algo que ver con los Kirchner alemanes. Este es el tipo de obra que él presenta. Luego llega el Jinete Azul, que endulza un poco más la imagen, ya no es tan dura, ya no es tan agresiva, y purifica un poquito la imagen, ¿no?, de alguna forma. Uno de los representantes principales es Frank Ernst, y no ha venido mi amigo Juan Pinilla, que es compañero nuestro, médico también, que pinta, pero que está influenciado por el Jinete Azul de alguna forma en su obra. Entonces hoy quería también darle su pequeño homenaje si hubiera venido. Bueno, también no solamente eran pinturas que se expresaban los alemanes con el expresionismo, el cine también. De hecho, el cine, hay la película Nosferatus, el vampiro, o el gabinete del doctor Caligari, son obras expresionistas cinematográficas. Estos son los principales representantes del expresionismo. Pero ¿qué pasa en la República de Weimar? La República de Weimar es la Alemania que ha quedado tras la guerra, que la han dejado hecha mierda y le han obligado por el Tratado de Versalles a pagar todas las deudas de todo lo que generaron de gasto en la guerra. Entonces el país se sume en un caos, una hiperinflación, y surge de toda esa amalgama de guerra y de problemas sociales el nazismo. Y los propios expresionistas que estaban haciendo expresionismo rechazan el expresionismo y dan una vuelta a la figuración, que se llama la nueva objetividad. La nueva objetividad es un agrorealismo que roza la caricatura y que lo que hace es desenmascarar a toda la sociedad burguesa alemana que había en ese momento, que estaban dirigiendo el país y aprovechándose, como siempre, de toda la pobreza que había en ese momento. George Grosz y Otto Dix son dos de los principales exponentes de esta época, y George Grosz hace una realidad de la posguerra alemana a través de la caricatura, de la nueva objetividad. Condenan a los políticos, a los militares, a través de un montón de obras con muy buena técnica, figurativa y además de caricatura. Pero veían la pobreza del país, los antros, el sexo malvado o perverso. Ellos con la caricatura expresaban mucho. Aquí hay otras obras de George. Otto Dix, este hombre para mí es una persona que admiro enormemente. Otto Dix empezó con el expresionismo y luego también cambia la nueva objetividad. Pero voy a contar un poquito más de él. Él estuvo viviendo todos los horrores de la Primera Guerra Mundial. De hecho, él, de tonto del culo, con perdón de las palabras, porque yo soy muy mal hablado, se va voluntario a la Primera Guerra Mundial y se pasa todos los años en la Primera Guerra Mundial. Antes de ser la nueva objetividad, fijaros que el cuadro que se llama La Loca, no hace falta que te expliquen nada para saber que eso es un cuadro que te expresa la locura. Es un cuadro perfecto. Aquí un crimen, son los cuadros que él hacía. Era un gran dibujante y fue catedrático de una escuela de bellas artes. Este era el tipo de dibujo que hacía, y Otto Dix va a la Primera Guerra voluntario, pero en la Segunda, ya cuando ha sobrevivido a todas las barbaridades de la guerra y hace un tríptico
emblemático de esa guerra. Él había sobrevivido a los horrores de los gases que le tiraban venenosos, de las trincheras podridas, todos los muertos alrededor y el frío brutal, pues él sobrevive a todo. Y en la Segunda Guerra Mundial los alemanes lo apresan porque dice que hace un arte de degenerados, que no era un arte que era digno del Tercer Reich. El Tercer Reich quería la pureza, y todo el que hacía un arte parecido a esto, degenerado, de alguna forma o los mataban o los mandaban a la guerra o se los cepillaban. El Tercer Reich era muy, muy duro. Aquí está una foto de la Primera Guerra Mundial y aquí de la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la nueva objetividad que él pinta para denunciar de alguna forma toda la pobreza que queda en Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Esta es su obra emblemática, es un tríptico que está en el Museo de Dresde, en Alemania, que tiene 2,04 de alto. Siempre se da las medidas de un cuadro, la altura primero y luego la anchura. Entonces, 2,04 en el tríptico, aquella panel se ven los soldados marchando a la guerra, que son gaseados ya. Aquí se ve un cráter gigante, aunque no sé si se ve muy bien, con todas las tripas y todos los pedazos de muertos, y aquí salvando a un soldado. Él más de una vez tuvo que esconderse en las propias trincheras, acostado y parado, para que de alguna forma no lo descubrieran, para sobrevivir. Cuando él pasa a la nueva objetividad, lo que hace es todas mutilaciones de guerra, y todo eso las expresa de esa forma. Ahora viene en 1916, en plena guerra, Suiza era un país neutral. Y ahí en el Café Voltaire se gesta uno de las vanguardias más locas del mundo, el dadaísmo. Hay varias teorías sobre la palabra dada. Una dice que en un diccionario lo abrieron en una página y vieron un da, y dice, bueno, pues el movimiento se va a llamar dada. Otro que si un niño al decir da, podía ser. Y hay otra teoría, que no sé si es cierta o no, pero bueno, es graciosa. Lenin estaba exiliado de Rusia, porque en Rusia estaban los zares de ese momento, año 16, y él vuelve a hacer la revolución en el año 17, por ahí. Por eso Rusia se sale de la Segunda Guerra Mundial cuando entra el comunismo allí. Y él bebía vodka como un burro, era un tío muy grande, muy potente, vozarrón, decía da, cuando hacían representaciones. No sé si es cierto, pero suena bonito la historia esta. El dadaísmo es antiarte, antiliteratura y antipropio dadaísmo. Estaban en contra de todo. Esta gente no estaban bien de la cabeza. Hacían representaciones de todo tipo y locura. O sea, toda la locura que a una persona se le puede ocurrir aparece en el dadaísmo. Como si yo me tiro por el suelo y me pongo ahí a restregarme y hacer cosas muy locas, ¿no? También hacían los poemas dada. Los poemas dada eran recortar de periódico palabras, las metían en una bolsa de papel, las tiraban al suelo, las cogían y las ponían, y salía un poema dada, locura tras locura. Cogían iconos de la pintura, como la Mona Lisa, le pintaban bigotes, y ese fue el amigo Duchamp. Esta obra es de Marcelito del Campo, Marcel Duchamp, es francés, pero Marcelito del Campo era muy listo, y a los listos siempre se cuelgan las medallas. Yo voy a pegar. Todas estas personas intervinieron en la creación del dadaísmo. Tristán Tzara, un rumano, fue el alma intelectual del movimiento. Sin embargo, este señor que está aquí, Duchamp, fue el que se llevó los méritos de todo eso. Francis Picabia también se fue a Estados Unidos, él también se fue a Estados Unidos, en fin. ¿Por qué? Porque hizo dos cosas. Empezó a coger objetos, eso se llama ready-made, coger objetos que no sirven de nada, llevarlo a un museo y decir que era una obra de arte. Porque ellos lo que querían era cambiar el concepto de arte. Si yo hablo de una mesa, que es un tablero con 4 patas, eso es una mesa. Si le doy la vuelta, es una mesa. Si le quito una pata, es una mesa. Porque con el arte quisieron hacer lo mismo. O sea, estrujar al máximo el concepto de arte. Estos son los ready-made, y la historia del urinario, que también se cuenta una historia y luego he investigado y hay otra. Él escribió R. Moon porque él la iba a presentar a un concurso, bueno, no sé, el concurso no sé si era, o un montón de obras de arte en París, pero no podía firmar con su nombre porque él formaba parte del jurado que tenía que aceptar las obras.
Esta obra que veis allí no es de él, es de la baronesa Dada. Esa obra se llamaba Dios, que era una tubería doblada y decía ella que era Dios. O sea, fíjate las locuras que hacían los dadaístas. ¿Por qué se sabe esto? Porque Marcelito del Campo tuvo que ser, allí lo veis, el jurado del concurso, y él aceptó que su obra, el urinario, entrara, pero la idea no fue de él. ¿Y sabéis por qué no fue de él? Porque en unas cartas que le escribe él cuando está en Nueva York, estas cartas de aquí, se las escribe a la hermana, y ahí es donde cuenta la verdadera historia de que a la baronesa Dada fue a la que se le ocurrió, a la baronesa Elsa Freitan Lorin Bohoven, se le ocurrió la idea porque era una cachonda mental la chica. Entonces le dijo, presenta esta mierda y verás que va a salir bien. Bueno, pues eso es una de las obras de arte más conocidas. Yo fui a un museo en Londres de arte contemporáneo y ahí estaba. Marcelito del Campo tuvo la habilidad de quedarse con todos los méritos. Es muy listo. Del dadaísmo surge una serie de surrealismo, situacionismo, arte postmoderno, el punk, el hippie, el street art y el arte pop. El dadaísmo da lugar a muchas cosas y de ahí surge el surrealismo. Bueno, para los que han llegado un poquillo más tarde, os cuento que allí está el secreto del santo grial de las vanguardias, y yo lo estoy señalando, y cuando termine la charla voy a hacer algo dada. Espera, que voy a hacer una cosa dada. No, voy a hacer una cosa dada. No, ya os contaré cosas de mierda. Esto es para mi querido amigo, el doctor Dubuffet. Toma, siéntate, por favor, que estás de pie. Bueno, pues el surrealismo surge del dadaísmo, pero aquí es donde vamos a empezar a ver los secretos de este santo grial que tenéis aquí. Está aquí dentro y lo voy a desvelar al final. ¿Por qué? Porque es el secreto de muchas de las vanguardias. ¿Y por qué? Mira, André Breton, que fue el que hizo el manifiesto de la vanguardia surrealista, trabajó de camillero en un hospital psiquiátrico. Ya os dejo una pista, a ver si al final averiguáis cuál es. André Breton estaba como una cabra. Él decía que surrealismo era salir a la calle y matar gente, que eso sería surrealista total, pero que era surrealismo. Ya, fíjate cómo estaba el cabrón. Dice que era un idiota el que no pudiera visualizar un caballo encima de un tomate corriendo. Bueno, él rechaza los valores tradicionales, se influencia por el psicoanálisis de Sigmund Freud, y además le había estado en un hospital psiquiátrico de camilleros y allí aprendió mucho de los locos. El automatismo, que lo puso como norma, y la aclamación de los sueños. El surrealismo se trata de eso. Pintores surrealistas, Miró, Magritte y Dalí. Miró dijo que él quería pintar como un niño, que era un trazo que no pensaba, que él tiraba la mano y hacía trazo. Pero Miró también ese es el automatismo psíquico. También hizo esculturas, como veis aquí, y él también firmó el manifiesto surrealista del año 1924. Fijaros las pinturas, ¿no? Esto representa, por lo visto, que yo no sé, el último ajusticiamiento que hubo, la pena de muerte aquí por garrote vil en España, y hizo esa serie de cuadros para representarlo. Bueno, sí, hay que creérselo, ¿no? Estuvo influenciado por Pollock y Rothko, dos pintores totalmente diferentes. Y un cuadro de él se vendió en 20 millones. ¿Veis aquí algo que os llame la atención en este cuadro? Este cuadro no está hecho con pintura, está hecho con telas, con lana. ¿Qué has visto? Exactamente, porque a él le encargaron hacer el logo de la Caixa, de CaixaBank, es ese, fue de Miró. A mí este me encanta, René Magritte es para mí uno de los surrealistas más buenos que hay y que más me gusta. ¿Por qué creéis que pintó a esta figura, que son los amantes tapados con la cara? ¿Alguien lo sabe? Hay una historia muy bonita sobre eso, muy bonita y muy triste. Bueno, pues resulta que su madre se suicidó tirándose de un puente cuando él era joven, y cuando encuentran a la madre, el vestido, la falda, estaba tapándole la cara. Eso lo marca de por vida, y en muchas de sus obras la cara no se ve. El velo húmedo hacía alusión precisamente a la muerte de su madre.
También crea el arte conceptual, es decir, él dice, pinta una pipa, pero dice, esto no es una pipa, esto es el dibujo de una pipa. Eso es arte conceptual, es cuando tú presentas algo y no es solamente lo que tú ves, sino la idea que ha generado pintar eso y lo que ha pensado el artista, ¿no? Hace cuadros muy bonitos, a mí me encanta, desde lo surrealista el que más me encanta. Y pasamos a nuestro querido Dalí, el loco de la colina, que está como una cabra. Con 14 años pintaba cosas muy buenas y era muy buen, tenía un estilo estupendo, tenía una técnica depurada y muy buena, un gran pintor. Ahí tiene una naturaleza muerta, era muy amigo de García Lorca, tuvo su época con él, pero Dalí fue el resultado de una gran persona que tenía el marketing en la cabeza antes de que existiera, y era su esposa Gala. También él, fijaros que bebió del Santo Grial bebió Dalí, porque Sigmund Freud le da unas notas sobre eso. Gala también bebió del Santo Grial, porque fijaros, Paul Eluard era la pareja de Gala, y Paul Eluard conocía el Santo Grial, lo conocía muy bien, ahora os lo voy a enseñar, ¿eh? Y a Gala se le ocurrió, todas las ocurrencias que hacía Dalí, todas las performances y todas las estupideces que hacía este hombre, tirar huevos, cantar, hacer el imbécil, eso se lo decía a Gala. Y ella creó, de Dalí, creó una imagen, creó una marca, la marca Dalí. De hecho, él peleando con Picasso, él decía que él vendía más que Picasso, y Picasso se cabreaba. Dice, pero él no era Gala la que estaba detrás de toda su idea. Esta obra, que es La persistencia del tiempo, la pintó en 5 horas porque Gala se fue al cine con unos amigos y lo pintó en un cuadrito muy pequeño, 24 por 33, eso equivale a un folio, y es uno de los cuadros más emblemáticos de La persistencia del tiempo, está en el MoMA de Nueva York. También creó el logo de Chupa Chup, y fijaron en esta cabeza. A esta cabeza aquí faltaría el Santo Grial, porque aquí se ha fijado en el Santo Grial para pintar esa cabeza. Aquí está pintando otra obra que se ha fijado en el Santo Grial. Él cogió y bebió de las fuentes del Santo Grial para hacer este cuadro. Y luego voy a desvelar cuál es. Aquí tenemos un chico que lo he invitado hoy, que se llama, algunos de los que están aquí probablemente lo conocen, Pedro Oz, un chico muy joven, 23, 24 años, que es surreal. ¿Tú lo conoces o no lo conocéis? Él en Jomasa exponía mucho y tiene un estudio de 2000 metros cuadrados aquí, en esta calle que sale del Colegio Médico, una nave preciosa, impresionante. El otro día lo visité. Se llama Pedro Oz y hace arte surrealista. Está muy cotizado, hace exposiciones en Madrid, en París, etcétera, etcétera. No ha podido venir porque está fuera de Málaga. Ahora pasamos al arte abstracto. Aquí tenemos otra vez Mentiras por un tubo. Vasil Kandinsky, ruso, que se va a Alemania y empieza con El jinete azul, ese movimiento expresionista alemán, hace las casas de Múnich. Mira, esto parece fauvismo, o sea, se van copiando de una cosa de otra. Pues bien, él escribe varios tratados sobre cómo pintar, sobre qué es lo que piensa, y hubo una pintora que visitó su estudio y estuvo viendo la obra. Entonces cogió una obra, le gustó, pero cuando la miró así no sabía si estaba boca arriba, si estaba boca abajo, total, que la dejó boca abajo. Era así, la dejó aquí. Entonces él dijo, bueno, pues mira, yo puedo pintar la cosa como me dé la gana y es abstracto, no pasa nada. También él decía que podía ver, tenía unos sentidos, se llama sinestesia, que él oía un sonido y veía un color, según él. Él lo escribe en sus libros. Esto muy, muy influenciado por Claude Monet, pero también vamos a desvelar sus trampas y sus mentiras. Habían 2 pintoras, porque siempre ningunean a las pintoras mujeres, los hombres, que son Hilma af Klint y Georgia Houghton. Ella vivió en Las Palmas de Gran Canaria, era inglesa, y ella, que fueron las primeras que hicieron arte abstracto. Sin embargo, esta es Georgia Houghton, mira las cosas que pintaba, cosas muy raras, unas abstracciones poco geométricas, pero no mucho. Y Hilma af Klint, que dijo, cuando murió, mi obra no quiero que se vea hasta que pasen 20 años, porque no se va a entender lo que hago. Es la primera pintora que hace arte abstracto, no es Kandinsky. Y además Kandinsky bebió del Santo Grial, ella no. Bueno, estos son algunos. Ahí también, a ver si hay alguna española, pues no. Pues.
Hay dos tipos de arte abstracto, el expresivo lírico y el geométrico. Aquí tengo otro amigo mío, que es Javier Ponce, que me hubiera gustado que estuviera aquí, está en Tarragona, que también es del grupo que teníamos, que se llamaba Espacio 3. Ellos me acogieron a mí con un cariño impresionante. Yo no me merecía estar allí, pero ellos me acogieron. Y él hace pues unas abstracciones geométricas, líricas muy bonitas, hace una obra muy bonita. En la primera mitad del siglo XX, la abstracción geométrica deriva del suprematismo, neoplasticismo y futurismo. En la segunda mitad, la abstracción lírica aparece con el expresionismo abstracto, informalismo, arte povera y la pintura de acción, action painting. El suprematismo, los rusos dijeron, ¿por qué tienen que ser los alemanes los que lleven la batuta del arte? Entonces, era ucraniano, en aquella época Ucrania pertenecía a Rusia, y es Casimir Malevich el que pinta negro sobre negro y blanco sobre blanco. O sea, hacen supremo algo y dicen blanco sobre blanco es una pintura suprematista. Esto es abstracción, geometría, en fin, como tú quieras llamarlo. El neoplasticismo, que ya sabéis de quién voy a hablar, ¿no? Me imagino, el amigo Piet Mondrian, que surge de esa abstracción geométrica, pero lo hace de una manera más con líneas rectas y más hecha, mejor hecha. Bueno, también hecho no era, porque ahora os vais a fijar la mierda de pintura negra que pone aquí, dejaba parte amarilla, o sea, los cuadros de Mondrian no eran tan buenos. Y hay una anécdota muy buena, que un cuadro de él estuvo colgado al revés 77 años. Cuando hicieron una exposición, llegó un comisario, empezó a investigar y vio a una modelo que se había hecho un cuadro, se había hecho una foto con ese cuadro y se dieron cuenta que estaba al revés. Cuando le dieron la vuelta, el mismo Mondrian ponía, esta es la parte de arriba, coño, colgarlo bien. Y estuvo colgado mal durante mucho tiempo. 77 años, bueno. Y aquí tengo a alguien de esta línea de trabajo que se llama Antonio Casares Palma, también del grupo Espacio 3, que lo conocerá, que me encanta mucho su pintura y podía ser un poco expresión de ese tipo de neoplasticismo. También utiliza mucho la materia, que sería arte povera, informalismo, en fin, pero son amigos míos y quería traerlo aquí a relucir. Constructivismo, ¿qué pasa? Los rusos dijeron, oye, nosotros tenemos el modelo comunista y aquí nuestro arte es muy malo, no va para adelante. Entonces, todos estos pintores, artistas, crearon su propia escuela. Dejaron de pintar cosas como esta, porque decía que el pueblo ruso, que era gente del pueblo, gente del campo, que eran agricultores, que no tenían mucha cultura, no entendían este tipo de pintura. Entonces empezaron a hacer cosas como si fueran carteles, que se entendieran muy bien. Uno de los principales autores de este movimiento fue Vladimir Tatlin, que quería hacer una torre gigante como gran expresión del constructivismo ruso, y nunca la llegaron a construir porque no tenían dinero. Querían hacerla parecida a la Torre Eiffel, pero de esa forma. Vladimir Tatlin se llamaba. Los americanos, por su parte, ahí empieza ya a yo quiero, tú quieres. Entonces los americanos hacen el Art Deco, que es decorar edificios de una manera muy bonita y muy estética. También usaron las luces de neón, se consideraba arte en ese momento, Art Deco. Y el edificio más emblemático americano de Nueva York es el edificio Chrysler, que es el arquetipo de Art Deco de la época. Los alemanes dijeron, bueno, ¿y nosotros por qué no podemos crear una escuela? Y crean la escuela Bauhaus. La escuela Bauhaus empieza en la República de Weimar, en Dessau y en Berlín. Fue una idea brillantísima, donde estaban grandes profesores y maestros de la época, pintores y además muchos literatos, y había mucha gente con mucha intelectualidad. La primera fue en 1919, acabada la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar dijeron, estamos muertos de hambre, no tenemos dinero, pero vamos a hacer algo de arte, que el arte siempre ayuda al pueblo. En el año 25 de eso, y de nuevo, dos profesores de esa escuela Bauhaus fueron Paul Klee y Basil Kandinsky, que bebieron de aquella fuente del Santo Grial. ¿Qué pasa? Que había muchas diferencias políticas, empezaron las discusiones y algunos de los
estos representantes, profesores de la escuela, pues acabaron marchándose porque llega el Tercer Reich y dice: la escuela es para nosotros, todo lo que es arte degenerado se va a ir a donde yo sé, vamos a matar o vamos a mandar a la guerra a todos los pintores degenerados, vamos a hacer una limpia, una pura, nuestra raza es pura y no podemos permitir mierdas como la que pinta Otto Dix o mierdas como la que pinta tal y cual. Total, que o se los cargan a todos, y a todos los locos manicomios que alguna vez se ocurría pintar algo, también se los cepillaron a todos. Pues el Tercer Reich se queda con la escuela, con lo cual se degenera. La mayoría de los artistas huyen de Alemania, se van a Estados Unidos o a Inglaterra, y algunos estos artistas alemanes que eran arquitectos se van a Estados Unidos y hacen el fusionalismo, donde empiezan aquí ya no hay obras de arte en cuadros, sino son obras de arte arquitectónicas, y la forma sigue a la función. El hormigón genera estructuras muy, muy bonitas, muy adecuadas, y hay varios de estos. Hay un cambio de tanta línea, de tanta rectitud, que se llama el organicismo. El organicismo de 1930 al 50 está preconizado por Frank Lloyd Wright. Ese es el que hace el diseño del Museo Pompidou de Nueva York. Pero ¿a quién os recuerda a nuestro querido Antonio Gaudí? O sea, seguro que se surtió de Gaudí. Si Gaudí hubiera durado mucho tiempo más, hubiera sido una maravilla en construcción y todo. Estos son obras de arte en edificio, eso es arquitectura artística. Empieza y acaba la Segunda Guerra Mundial, con lo cual otro problema tremendo. Los artistas huyen de los países en guerra, los que pueden, los que no van otra vez a la guerra, como le pasa a Otto Dix, que lo cogen los alemanes y lo mandan a la Segunda Guerra Mundial. Vamos, yo conozco, no sé si habrá muchos más, pero que hayan estado en las dos guerras y haya sobrevivido Otto Dix. Así que un mérito para este hombre. Aquí empieza la segunda vanguardia. Y aquí empieza, ¿qué pasa? Estados Unidos tira la bomba atómica, gana la guerra, el holocausto nazi termina, el Hitler se va a donde se tiene que ir, a la mierda, y hay guerras en Corea, hay guerras en Vietnam, o sea, las dos potencias se están peleando en terceros países. Y la crisis más gorda, que casi es la Tercera Guerra Mundial, hasta ahora, es la crisis de los misiles en Cuba. Pero empieza una guerra también artística. Los rusos quieren, con su realismo, su grandeza y del comunismo, es muy figurativo. Entonces los americanos dijeron: hay que combatir esto de otra forma. La Guerra Fría no solamente es en armamento, en espionaje, en todo, sino también en el arte. Y crean el expresionismo abstracto. Es una corriente pictórica única y exclusivamente americana, de Estados Unidos, que se gesta en Nueva York, y de nuevo aquí otra mujer pintora que la han dejado ninguneada. ¿Sabéis quién es ella? Lee Cranster. Pues era la esposa de Jackson Pollock. O sea, ella era la esposa de Jackson Pollock y pintaba un expresionismo abstracto antes que Jackson Pollock, pero Jackson Pollock, borracho y loco, empezó a copiarle y a hacer otras cosas parecidas, con lo cual ella nunca fue reconocida como una de las pintoras del expresionismo alemán. Jackson Pollock sí. Él inventa una técnica que se llama dripping o pintura action painting, que van tirando. Él no toca el lienzo, pone el lienzo en el suelo y va tirando, chorreando pintura, y en base a muchos chorreos pues genera una obra. Hay obras de él que se han vendido en 300 millones, o más roco, que nada tiene que ver una con otra, pero que son expresionistas abstractos americanos, y ellos tenían una fascinación por el proceso artístico. De hecho, tú veías una obra de Rothko y sabía que era de Rothko, veía una de Pollock y veía que era de él, y si veía de otro artista que estaba también reconocido, se sabía porque su huella estaba allí, porque él de alguna forma al pintar representaba su huella. Pues bien, este movimiento artístico americano 100% estuvo financiado por la CIA, porque era para darle a los rusos en las narices, y mira, nosotros tenemos un arte que va más fuerte que el tuyo. Estuvo la CIA de por medio. Bueno, ¿qué hacen los europeos? Ven esto que ha pasado en Estados Unidos y responden Francia y España. Aquí España va a responder, menos mal. Es el informalismo.
El informalismo ya no solamente pintan con lienzo, con óleo y con todo, sino que le meten materia. Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo normalmente hago. Meterle mucha materia al cuadro porque da una sensación como de 3 dimensiones, es algo agradable al cerebro. Yo me he dado cuenta que mucha gente va a mi obra y empieza a tocarla. De hecho, una vez tuve una exposición en Vic Euronova y vino un grupo de personas con discapacidad. Uno de ellos eran ciegos y dijeron, ¿puedo tocar el cuadro? Y tocaban el cuadro y sentían, no era un lienzo liso, sentían y les gustó. Jean Dubuffet y Jean Foutrier, que luego hablaremos de estos dos caballeros, también formaron parte del informalismo europeo al principio. Luego Dubuffet hizo una deriva muy buena que me encanta. Este tomaba mescalina y mira lo que pintaba, este era un francés. Este también se ponía. Y en España hay 2 grupos, el grupo catalán, Don Walset, con estos representantes, entre ellos Tapies, y el grupo El Paso de Madrid, con pintores como Canogar, Chirido, Luis Feito, Antonio Saura, en fin, todos estos que utilizaban mucho la materia y jugaban mucho con las texturas y con una respuesta al expresionismo estos abstractos americanos. No puedo dejar de pasar a nuestro amigo Barceló, que también me ha inspirado mucho en muchas de mis obras. Este es El Diluvio, una obra de 2,30 metros por 2,80, que está rasgado, que está acuchillado. El Art Brut, también se mete en Art Brut, y ahora hablaremos del Art Brut. Hizo la cúpula de la Sala 20 de los Derechos Humanos de las Naciones de la ONU, que tiene 45 metros de diámetro, no sé si se habrá caído algún pedazo. Hizo también el retablo de la Catedral de Palma. Y llegamos, los americanos de nuevo dan una vuelta de tuerca a los sismos, y entre ellos está el pop art. El principal exponente es Andy Warhol. Hay un plátano, pero eso lo dejaré para la próxima charla, lo del plátano. Y Andy Warhol pues empieza a buscar iconos de la gran desarrollo de los años 50 americanos, con la publicidad, con la televisión, con todos los carteles, y entonces desarrolla un arte diferente, el arte pop. Roy Lichtenstein, que nace en Estados Unidos, en Manhattan, se dedica un poco a pintar lo mismo, pero como si fueran los cómics. Lo bueno de esto es que esto no está hecho con digital, en una tablet, eso está hecho con un lienzo y poniendo los puntitos todos bien. O sea, imaginaros la técnica que tenía el amigo. Querían que el arte se moviera, y entonces un americano, ya no querían representar el movimiento con una estatua, con un cuadro, sino que hicieron lo que se llaman móviles. Esas son unas obras que tienen movimiento propio con el aire, o la persona le da un movimiento, y es este autor, Alexander Calder, nacido en Pensilvania, el que se dedica a montar todos los móviles. El op art, donde el ojo nos engaña, donde la ilusión óptica eso es una técnica depuradísima. Imagínate lo que es pintar esos cuadrados, que no te salga. Esto no es como Mondrian se salía, esto no, y esto lo hacía muy bien. Entonces la ilusión óptica tú la veías ahí. Estos son los autores que hicieron ese tipo de obras, que para mí eran obsesivos compulsivos, porque vamos, para hacer una obra de ese tipo que no te salga de la línea tenía que tener un poco de trastorno mental, vamos. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. El minimalismo, donde querían que lo mínimo fuera lo máximo expresando. Por ejemplo, esta es una obra que era un montón de bloques blancos puestos ahí en una sala gigante. Bueno, pues es minimalismo. Y ahora llegamos al Art Brut, el Art Brut. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Jean Dubuffet, que bebe de aquel santo grial de una manera, porque lo he estado leyendo estos últimos días. En 1945 describe el Art Brut, que es el arte más natural, o sea, más, bueno, ahora me saldrá la palabra, más limpio, más poco influenciado por nada, que es el de la persona que no tiene ninguna formación de arte y pinta algo porque le sale pintar algo. Ese es el Art Brut. El arte de los locos, el arte de los degenerados. Aquí tenemos a Jean Dubuffet, que empieza a pintar todo este tipo de cosas. Pero ¿por qué empieza a pintar? Mira, acordaros la cabeza que pintó aquel. Está aquí, en el Santo Grial tenemos esa cabeza. Jean Dubuffet
empieza a pintar cosas como hacían los alienados, las personas que estaban en los manicomios, que de alguna forma, y siguen haciéndolo todavía, se les da pintura y se les da para que se expresen, y lo hacen de una manera natural. El arte de los pobres. Los italianos en el año 67 desarrollan el arte povera, que con materiales muy sencillos hacen arte. Esa es una obra mía de arte povera. Y luego llega el hiperrealismo americano. De nuevo los americanos dan otra vuelta de tuerca, y esto quieren hacer fotos que parezcan más que fotos, o sea, que sean tan realistas, que sean más realistas que las fotos. Aquí tenemos esta imagen que se ve hasta todos los pelitos de la cara, todos los poros, eso está pintado, eso no es una foto, no es una fotografía. Antonio López, representante español, y así algunos más. Ron Moore, que lo que en vez de hacer pintar, lo que hacía eran esculturas gigantes de personas que de alguna forma representaban algo y te querían contar una historia, con solamente, por ejemplo, la mirada de este caballero, o la mirada de este niño, o la mirada de él. El arte americano era más sencillo, el de Ron Moore era mucho más incisivo y mucho más completo. El arte acción, que lo que hacen es una acción que yo hago aquí, digo que es arte, la presento en una sala, entre ellas pegarle una bolsa de plástico, encender una cerilla, o María Abramovic, una de las representantes de este tipo de arte. Y el arte conceptual, donde nos vamos a reír un poco, porque el arte conceptual es lo que al artista se le ocurra que es arte. Entonces fíjate tú que ponen ahí, y lo importante no es el resultado ni lo que te presentan, sino lo que ellos piensan que han pensado para hacer arte. En este caso el amigo Manzoni dice: si yo soy un artista, todo lo que salga de mí es arte. Entonces sopló un globo y hizo aire de artista y lo vendió. Pero no contento con eso, se cagó en cerca de 400 latas, se cagó todos los días e hizo mierda de artista. La tapó las latas y las vendió a precio de la onza del oro. O sea, vendió cada una de las latas, de las 400 latas de su mierda, a precio de oro. Eso se llama arte conceptual. Para mí es una broma de mal gusto. El land art, que es el arte de la gente con conciencia ecologista que hacen intervenciones grandísimas en el este. Y ahora voy a contar el secreto del Santo Grial. Ya voy a acercarme a traerlo. El Santo Grial está aquí. ¿Y quién se aprovechó del Santo Grial? Pues un montón de gente, como habéis visto. ¿Quién se aprovechó del Santo Grial? Un montón de gente. Todavía no voy a sacarlo. Hans Prinzsson, este autor, tenía 33 años cuando lo contratan en el hospital psiquiátrico de Heidelberg, en Alemania, y Carl Williams fue lo que lo contrató. ¿Y por qué lo contrata? Porque es licenciado en Bellas Artes, licenciado en Filosofía, había estudiado 2 años de canto en Londres y finalmente se hace psiquiatra. Era una eminencia y un conocimiento absoluto de la cabeza humana. Pues él colecciona desde 1919 al 21 cerca de 5.000 obras de los locos que habían en el psiquiátrico. Este libro es el Santo Grial, está aquí. Este libro lo escribió y lo publicó en 1922. Este libro cuenta todo lo que voy a referir ahora. Si queréis lo podéis pasar y lo podéis ver. Es el Santo Grial. Kubik lo conocía y copiaba cosas del libro. Max Ernst copiaba cosas del libro. Leonora Carrington, que también estuvo ingresada en un hospital psiquiátrico en Santander, copiaba cosas del libro. Y este amigo mío, también en el Manifiesto Surrealista copia cosas del libro, porque el libro se escribió se editó en 1922. El problema que había que cuando lo llevan a Francia, que es Kubin el que lo lleva, él no sabía alemán, pero sí veía todas las caricaturas y todo lo que había, y las representaciones. Marc Chagall también tuvo acceso al libro del Santo Grial y copió muchas cosas. Kandinsky tuvo acceso y de hecho un calendario que hace con la esposa, con Nina Kandinsky, hace un calendario donde ya aparecen obras de locos de ese libro. Y fijaros aquí, el amigo Dalí hace una obra copiada del libro. Kandinsky, esta es su obra y estas eran las obras del libro. Paul Klee
Aquí tenemos la obra de Klee, la obra del libro, o sea, todos se alimentaron de esa locura. ¿Y cómo llega el libro a Dalí, a toda esta gente? Por ejemplo, Paul Éluard era la pareja de Gala y lo llevó a Francia el libro, y Gala se casa con Salvador, se une con Salvador Dalí y el libro lo conocía Salvador Dalí. Max Ernst también tiene obras, está una obra de Max en una copia del libro. Y el amigo Dubuffet, en el año 45, hace un tratado, le hace escribir un libro. Mira, él en el año 23, este señor le regala con 22 años de Dubuffet este libro, pero él se dedicaba a la empresa vinícola de los padres, de la familia. De hecho, tenían unos viñedos y hacían un champán brut muy bueno. Brut significaba el más puro. Y hay una teoría que por eso se llama Art Brut, porque es el más puro, porque no está contaminado por ninguna escuela ni por ningún profesor. Pues en el año 48 se va al hospital psiquiátrico y hace un reportaje impresionante, hace una documentación de 5.000 obras Dubuffet, y por eso Dubuffet también bebe del santo grial de las vanguardias. Y ya con esto he terminado y finalizo. Si tenéis alguna pregunta o algo, pues, y la sé, pues la contestaré. Muchas gracias. A ver si lo sé. Siento haber sido tan extenso, lo siento. Quisiera saber cuál es la expresión artística de los chinos. Pues desgraciadamente es muy básica en el sentido de que son muy lineales y muy su movimiento, pero no lo es, pero no está en occidental. No, si alguien sabe algo más. Coño, qué torpe. No me diga eso, no diga torpe. Que no lo sé, no te lo puedo contestar, pero de todas formas te prometo que en la próxima lo preparo. En este momento en el Museo de Bilbao, el Guggenheim, hay una exposición de Soto, un artista venezolano cinetista, claro. Jesús Soto. Sí, cinético, de arte cinético. Sí, es interesante. En Bilbao. Bueno, yo vi a Ron Muir aquí en el CAT de Málaga hace unos cuantos años. La obra de Ron Muir la trajo aquí a Málaga. Y en el Thyssen ahora creo que hay una obra de los informalistas españoles, de algunos. Dígame usted. Yo no sé si hay otras personas, has hablado de arte con una capacidad de síntesis, pero ya a partir del año 1900, del centro del surrealismo, observo que la mayoría de los pintores tienen mucho que ver con hospitales psiquiátricos y con sueños. Y ahora vemos que la mayoría de los pintores han pintado sobre imágenes que pintaban los locos. Sí. Vamos. Sí. Ya sabemos que bajo el paraguas de la modernidad y de que aparecen los marchantes de arte, sí, parte de lo que se vende es dudoso que sea arte. Hay alguien que se coge un urinario y le lleva a un museo. Y aquí en español, el arte moderno, mesa de carpintero. Bueno, sí, está puesto y se vende comercialmente. Bueno, habrá que dar con el carpintero que ha hecho esa mesa sin que tiene mérito, no la persona que la lleva. Dicho esto, José Luis Borges llegó a decir que la mayoría de los sonetos que había leído eran imprescindibles. A mí me da la impresión, que ha hecho mucha trayectoria, que la mayoría de este arte es prescindible, sí, comparado con el arte de la historia. ¿Tú tienes esa idea también de que parte de este arte es prescindible? ¿O crees que estos momentos de arte van a pasar a la historia como clásico y son insustituibles? Es un arte diferente. El arte clásico antiguo tenía unas cánones, unas normas, y había que seguirlas siempre. Nadie podía salirse de las normas del arte clásico, y tú ves pinturas de Velázquez, pinturas con toda la composición y todo. ¿Qué es lo que hacen ahora? Como eso
ya los nuevos pintores quieren buscar cosas nuevas, entonces le quieren dar vuelta al arte, o sea, quieren retorcer el concepto de arte. Y ahí la economía y el dinero negro de mucha gente manejan el arte como una moneda de cambio. Entonces le han dado un valor que a lo mejor para nosotros como personas normales no tiene, pero esa élite del mundo que maneja el arte y dicen que es arte, colgar un plátano pegado con una cinta, eso no tiene sentido. Esa es la posmodernidad donde ya se retuerce todo. Y de hecho hay un término que habla mucho un divulgador de arte que es doctor en Bellas Artes que yo sigo, se llama Antonio García Villarán, que además Francis es el que le graba los vídeos. Él habla de amparte, es decir, un arte que no tiene valor y que tú lo vendes muy caro para reírte de la gente o porque de alguna forma hay algún tonto que paga eso. O como el tonto que el broker el criptobroker que pagó 6 millones de dólares por el plátano de Catalán, por ejemplo. Pero eso para mí no es arte. El momento del arte es transmitir, ¿no? Es el primer punto. Claro, si claro. no te transmite nada, pues muy caro que lo vendas, no... Sí, no, pero eso lo usa como una moneda de cambio y además para dar un prestigio. Mira, yo soy un criptobroker que soy capaz de comprar un plátano por 6 millones de euros y me estoy posicionando como un gran capitalista, por decirlo de alguna forma. Pero en realidad el arte es muy subjetivo y muy personal, a cada uno le gusta algo. O sea, tú te puede gustar Velázquez, a ti te puede gustar el Greco, te puede gustar Picasso, o no, Picasso no te gusta porque es muy raro pintando, sin embargo, o Dalí, que estaba como una cabra, pero fue Gala lo que lo va guiando. Te vas dando cuenta cómo el arte se va manejando, pero la mayoría de todos los que se inspiraron en las ismos fue en este libro de ahí. Ese libro para mí fue un hallazgo y lo compré, lo pedí por Amazon corriendo, esperaba que me llegara, porque era el secreto de muchos de los pintores y de los vanguardias. No de todas, pero de muchas. ¿Se podría decir que hemos llegado al límite y el resto es picaresca? Hay mucho de picaresca, como en todo. Pero el límite en cuanto al arte... Mira, yo a la gente le digo, tú ves una obra de arte, tú ves un cuadro, ¿a ti te gusta? ¿A ti te lleva, a ti te transmite algo? Para mí eso es arte. Cuando tú pintas algo y transmites, y no es tan fácil eso, pero bueno. Los locos, no sé si transmiten ansiedad, transmiten angustia, Jean Dubuffet lo que hace es coger 5.000 obras de personas alienadas mentalmente, enfermos mentales, y las presenta, y te pueden llamar la atención o no. Arte es arte, bueno, es lo que ellos expresaron, es un arte al ser brut, porque es totalmente sin ningún tipo de contaminación. Es una persona que se pone con una miga de pan a hacer una escultura con saliva y el pan. Eso es arte puro porque es una necesidad que tiene el ser humano de expresar algo, como las figuras de las cuevas de Altamira, por ejemplo. Tiene necesidad de pintar, de expresar, de escribir, de hablar. El ser humano tiene necesidad de comunicarse. Los cerebros son cerebros sociales. Una persona aislada en una casa siempre se va a desarrollar su cerebro mal, va a tener pensamientos negativos y no va a ser una persona con un equilibrio mental. Dígame usted. ¿Podría comentar algo sobre el desarrollo del arte durante la dictadura franquista? Pues mira, están los grupos estos, está el grupo, los catalanes, está, bueno, Picasso, que se va de España y está en contra de Franco, pero a mí realmente, mira, no me gusta hablar de política porque yo estoy hablando de arte. Mezclar la política y el arte me parece tergiversar un poco la misión mía, que es transmitir que el arte... sea donde sea, mira en Alemania estaban los nazis matando a los judíos y los pobres, otros pintando cosas barbaridades que podían haberlo matado. En España no tengo yo mucho conocimiento de cómo persiguieron a los artistas que estaban en contra de la dictadura. De luego Dalí sí estuvo a favor porque fue ensalzado por Franco, y en cambio Picasso se fue de España y no quería saber nada. Entonces, es una cosa muy personal y la política yo ya siempre trato de evitarlo, igual que también no sirve ya. Igual que trato de hablar de religión y de otras cosas, porque trato de ser aséptico, hablo de arte. Lo que hicieron los españoles y lo que hizo cada uno, allá cada uno con su conciencia. Carlos, pero es verdad que cuando Franco
Bueno, si tú sabes algo más, pues dímelo. ¿Qué? Sí. Esto está encendido. No importa, eso es el gato. Que es cierto que cuando Franco había grupos que aprovecharon que la dictadura quería hacerse conocer, hacerse en otros países, reconocer que España sonara, y aprovecharon eso para hacer arte abstracto. Sí, el formalismo, el paso. Entonces Franco se encantado porque se dio a conocer una vanguardia, una modernidad en España, que es lo que quería el régimen. Pues mira, ya te ha contestado. Pues sí, el paso, por ejemplo. Dime. ¿Actualmente hay algoritmo a día de hoy? Actual. ¿Qué tendencia hay históricamente? ¿A qué te refieres? A día de hoy, ¿hay algoritmo? No, la ventaja es la diversidad, que cada uno hace lo que le parece o lo que se siente cómodo haciendo. No hay un camino que te obligue a hacer nada. Eso es ¿Y saldrá un camino? Nunca, habrá miles de caminos. Que eso es lo bonito de la diversidad de las vanguardias, que cada uno ha hecho lo que le parecía, lo que sentía. Pero han tenido una época determinada, ahora mismo, en la época a nivel digital. Esa es la época posmoderna, y la época posmoderna la dejo para dentro de un año, porque ya es mucho. Es mucho, han sido 6 o 7 meses de investigación. Porque tú me dijiste, ¿por qué no hablas de las vanguardias? Digo, macho, bueno, vale. Y ya, he hablado de las vanguardias. ¿Qué otra pregunta? Sí. En tu opinión particular, ¿qué crees que haya llevado a estos artistas que aparentemente con tanto talento y posibilidad de hacer arte a partir de sí mismos, ¿qué piensas tú que les habrá llevado a tener que, tener que ir y ver como lo que hacían las personas en los psiquiátricos como para ellos inspirarse? O sea, ¿sería como una falta de seguridad en sí mismos? ¿Sería una cuestión de una presión, competencia entre ellos, a ver quién encontraba algo distinto? O sea, para ti, ¿de qué va un poco eso, o sea, en tu opinión? Porque para mí que fue un gran descubrimiento el libro este, porque se dieron cuenta que los alienados mentales, los enfermos mentales, no tenían ningún tipo de cortapisa a la hora de crear. Y entonces ellos, de alguna forma, quisieron imitarlo. Surrealistas, pues piensan en el sueño. Algunos usaron sustancias como mescalina para pintar cuadros, pero ¿que por qué lo hicieron? Yo creo que porque no tenían la suficiente inventiva personal propia para sacar una obra de estas características. Y entonces un alienado, un enfermo mental que no tiene ningún tipo de norma ni tiene ningún tipo de encasillamiento, hacían cosas que les dejaban pasmados a ellos. Entonces ese libro, de ahí salen muchas cosas, el surrealismo y todo. Habéis visto muchas obras que son lo mismo que lo que hay en el libro, hecho por un loco en un psiquiátrico, el pobre ahí metido, internado, y con un pedazo, una miga de pan hacían esculturas con papeles, con lo que le daban. Y por ejemplo, Kandinsky se copia de los locos, Dalí se copia de los locos, Klimt se copia de los locos, todos se copian de los locos, por algo será, porque ellos no tenían esa capacidad a lo mejor de creación pura, creo, esa es mi opinión, ¿eh? Y no sé si ya es muy tarde ya y hay que irse a tomar una cervecita o... porque, no sé, yo no quiero atrasaros más, de verdad. Si alguien tiene el gusto de bajar a la sala de exposiciones y ver mi obra, pues a ver qué le transmite, a lo mejor no estoy tan loco, no sé. Un detalle del grupo de veteranos, que este es de Andrés Montesanto, para ti, que ya has venido unas cuantas veces y bueno, te esperamos dentro del éxito, te esperamos